Te propongo que empecemos por hablar de algo que me parece incontrovertible, el hecho de que el capitalismo es el sistema más dinámico que ha conocido la humanidad y para bien o para mal ha logrado encontrar maneras sorprendentes para explotar la psique, el ambiente, la biología animal, la biología humana, etcétera. Pero esa capacidad dinámica ha hecho que el capitalismo de 1800, de finales de 1800, sea distinto al de 1900, 1950 y al de hoy. Con tu investigación nos revelas ciertos elementos que nos hacen ver al capitalismo como una estructura distinta. ¿Cuáles serían esos elementos? Claro, esa es buena pregunta. Y sí, el capitalismo es un sistema que está en constante evolución, está en constantes cambios, en constante movimiento y en constante crisis. Pero podríamos decir de que hay ciertas crisis grandes cada 40, 50 años más o menos del capitalismo mundial, y la última gran crisis grande del capitalismo mundial se dio en los años 70. Y la salida de esa crisis era la globalización capitalista. Es decir, que el capital respondió a la crisis, y podríamos hablar hace tiempo de detalles de esa crisis, con globalizarse. Y así llegamos a esta etapa histórica, esta nueva época del capitalismo mundial, en la evolución constante del capitalismo mundial, que yo llamo capitalismo global. Y ese capitalismo global tiene para mí, en ese libro, la Recloso, 4 dimensiones novedosas. Una de esas dimensiones es que ha surgido el capital verdaderamente transnacional y un sistema globalizado de producción, de finanzas y de servicios. Muchas gracias. Y entonces esa es una estructura nueva, una estructura económica mundial nueva que no hemos visto anteriormente. Hemos tenido anteriormente lo que se podría llamar una economía internacional. La economía internacional tenía economías nacionales vinculadas por flujos de comercio y finanza. Y ahora tenemos una economía globalizada en que la globalización en sí sea transnacionalizada, la finanza en sí sea transnacionalizada y servicios ahora se están transnacionalizados. Entonces es una nueva estructura y un nuevo tipo de capital transnacional. La segunda dimensión novedosa de esta época del capitalismo global es el surgimiento de una clase capitalista transnacional, y es una fracción de clase que está arraigada en circuitos transnacionales de producción en lugar de los anteriores circuitos nacionales de acumulación, no de producción, de acumulación. Entonces su interés hacia la clase capitalista transnacional tiene su arraigamiento en el mercado globalizado, en circuitos globalizados de acumulación. Esa es la segunda dimensión novedosa. Y vemos fracciones de la clase capitalista transnacional en todos los países, incluido en México. La tercera dimensión novedosa del capitalismo global que identifico es el surgimiento por lo que yo llamo un Estado transnacional. Y quiero aclarar con eso, no quiero decir gobierno global, que son conceptos muy, muy distintos. Y con Estado transnacional quiero decir de que han surgido o se han transformado los que existían organismos supranacionales y organismos transnacionales, marcos jurídicos supra y transnacionales, y esos diferentes organismos o las leyes o las estructuras entre sí se entrelazan, se relacionan y comienzan a formar una densa red institucional supra y transnacional que tiene que ver con una regulación y con facilitar, con regular, con ordenar, con organizar lo que es la economía global, lo que es la acumulación global y lo que son ciertos procesos subsidiarios como procesos jurídicos, procesos políticos que van acompañando la globalización de la economía. Y dentro de esa tercera dimensión y el Estado transnacional van los estados nacionales también, el Estado nacional mexicano, Estado nacional norteamericano, que todavía son estados de naciones, pero se han transnacionalizado esos estados nacionales y se han vinculado con esta densa red transnacional a que me estoy refiriendo, y sobre todo los ministerios claves. En todos los países los bancos centrales se integran a lo que es el sistema financiero transnacional y los organismos que tienen que ver con el sistema financiero transnacional. Los ministerios de relaciones
internacionales, por ejemplo, las presidencias. Y entonces es el concepto del Estado transnacional. Y por último, en ese concepto, también es un concepto abstracto en el sentido de que la clase capitalista transnacional, que es la fracción hegemónica de los grupos a la escala mundial, esa clase capitalista transnacional intenta ejercer su poder clasista mediante estas redes transnacionales, que es el Estado transnacional. Nunca hay un grupo dominante, o sea, en lo económico, una clase dominante que no tiene su institucionalidad, su poder institucional. El poder en las sociedades humanas solo se ejerce por medio de instituciones. Entonces la clase capitalista transnacional intenta crear esta institucionalidad de un Estado transnacional para ejercer su poder clasista. Y la última dimensión, que me está preguntando cuáles son las dimensiones novedosas, son nuevas formas de desigualdad transnacional y nuevas modalidades de dominación transnacional. Y sobre todo con esto, hay varios aspectos de eso, pero sobre todo me estoy refiriendo a que por encima de, sí sigue la noción de países ricos, países pobres, sigue una contradicción centro-periférica, una contradicción primer mundo, tercer mundo, sí, sigue esa contradicción, pero esa contradicción, esa desigualdad mundial. Pero cada vez más estamos viendo el surgimiento de desigualdades transnacionales clasistas. Y cada vez más vale la pena pensar en términos que la desigualdad es una cuestión de relaciones transnacionales entre clases y grupos sociales transnacionalizados. Aquí en México hay capas acomodadas que están mucho mejor que los pobres en Estados Unidos. Y por donde quiera en el mundo ahora se ven lagos del primer mundo en cualquier país. Y se ve en el norte lagos del tercer mundo. Y entonces cada vez más tenemos otras modalidades de desigualdad y dominación. En esas nuevas modalidades de dominación,